a hablar sobre la crisis de la célula antifrágil de la comunidad antifrágil que hemos creado con la ayuda de Coaching Global. Y acá vamos a hablar hoy con Endri, que es parte de los facilitadores que pertenecen a esta comunidad, y también con Marbella. Vamos a esperarles un ratito para que hablemos un poco sobre lo que es la crisis, cómo identificarla, qué señales hay y además cómo afrontarla. Por lo menos a mí, yo estoy muy interesada en escuchar sus paradigmas, sus versiones, porque cuando a veces creo que estoy en crisis, realmente pareciera, o tengo la duda de si es o no es crisis. A veces me ha pasado que un pequeño problema lo planteo como algo catastrófico y resulta ser que es algo pequeño que puedo solucionarlo simplemente con conciencia, con técnicas, métodos, recursos o herramientas, como los llame cada uno de ustedes. Y hoy queremos compartir un poco sobre eso, sobre cómo nosotros definimos la crisis personal, profesional, pero esa crisis que atravesamos y cómo entonces hacemos para saber si esto verdaderamente es una crisis y esto es lo que puedo hacer para afrontarla. Estamos esperando ahorita acá a las personas que hoy van a conversar conmigo sobre esto, que son Endrick y Marbella. Vamos a esperar un chancecito a ver si se conectan. Y mientras, bueno, voy conversando con... por acá. Hola, Dayoleida. Y mientras voy conversando con ustedes sobre lo que estamos haciendo desde la célula antifrágil. ¿Qué es la célula antifrágil? Bienvenida, Marbella. Ya llegó Marbella. Vamos a aceptarla. Elena López Canelón, Marbella Marcano y Endrick Caripa. Voy a confirmar con Endrick. Aquí está, ya va. Transmitir. Muy bien. A veces Instagram nos hace parecer que estamos compartiendo y todavía no. Marbella, dime si me ves. Ok. Bien. Estaba comentando, mientras el Instagram acepta Marbella, estaba comentando que hemos creado una célula de comunicación antifrágil de un proyecto que nace impulsado por Fernando Sáenz Ford desde Coaching Global. Quienes lo conocen en el mundo del coaching y quienes no, les invito a visitarlo, @Fernando Sáenz Ford y @Coaching Global. Trajo de nuevo un concepto que es la antifragilidad, y el año pasado hicimos un desafío antifrágil y luego hicimos un LPA que es Libera tu Poder Antifrágil. Quienes pudimos disfrutar de esos eventos y ese proyecto tan lindo que está trayendo Fernando junto a Ana Paula, decidimos sumarnos a unas células convocadas por Fernando. Esas células abordan cada área de nuestras vidas. Hay una célula de deporte, hay una célula de emprendimiento, hay una célula de negocios, célula de salud, bienestar, hay muchas células de cada área. Me está diciendo Marbella, algo sale. De nuevo voy a invitarte yo, para ver qué pasa. Ok, no me aceptaba que tú le enviases, sino que voltea la cámara y ahora ya estás en vivo conmigo. Bienvenida, Marbella. ¿Cómo estás, amiga? Listo. ¿Cómo estás, ¿Sabes cómo Lore? es Instagram? Y hay que adaptarse a esto. Gusto saludarte. Igualmente. El Te veo internet está ok, un poco bien, lento. No sé si me escuchas. ok, ahí te Bien, ¿y escucho un tú? poquito. Le estaba comentando un poco a las personas, bueno, cuál es el título de nuestro live hoy y a qué se debe esta serie de live que vamos a hacer, que no es solamente uno, sino que vamos a estar haciendo varios lives sobre lo que es comunicación antifrágil. Bienvenido, Endri, ya llegó. Vamos a aceptar acá a Endri. Buenísimo, para que también se una. Hoy entonces, comentándoles que somos parte de la célula de comunicación antifrágil, hoy queremos hablar desde dónde nace la necesidad de crear una célula de comunicación antifrágil. Vemos tu computadora, Enrique. Te queremos ver a ti mejor. Okay. Ok, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes para algunos por allí. Aquí ya está comenzando la tarde, efectivamente. Y por allá está todavía la mañana para Sí, ti. sí, todavía fresquecito por acá. Excelente. Bueno, Endri, aquí quiero un poco que Marbella y Endri pues lo conozcan acá. Ellos son primero son facilitadores de Coaching Global, adicionalmente pues pertenecen a una célula muy linda que estamos creando en conjunto.
cada uno de ellos dedicados al emprendimiento, son coaches, son incluso speakers. Acaba Endri de tener una presentación bastante importante, donde fue que el orador estaba contando su experiencia, pero más allá de eso, nos dedicamos día a día a comunicar los tres. Y por eso pertenecemos a esta célula que se llama Comunicación Antifrágil, cuyo propósito lo vamos a compartir después con algún post explicando cuál es la visión y la visión de esta célula, hacia dónde vamos. Pero antes de eso, hoy vamos a conversar de qué fue lo que hizo que hiciéramos esta célula. Y es los momentos de crisis, los momentos en los cuales no sabemos identificarla y no sabemos cómo hablarnos y hablarle a otros. Entonces yo quisiera escuchar de parte de Marbella, por ejemplo, cómo ella visualiza o en base a quién ella se fija un concepto de crisis. ¿Qué es la crisis, Marbella? Por ahí está Marbella con un internet bastante lento. Vamos a darle chance que mientras ella, pues quizás restablece el internet, vamos a ver. ¿Me escuchas, Marbella? No te escuchamos, por lo menos yo no. Yo tampoco. Sí te escucho, sí te escucho. El internet, tenía mi micro cerrado. El internet está un poco lento, sí. El internet está un poco lenta la señal. Ok, coméntanos entonces tu visión sobre lo que es la crisis. Y si quieres citar a alguien, pues por supuesto, bienvenida. Claro, por supuesto. Mira, hablar de crisis es hablar de situaciones a las cuales nos vemos sometidos cada cierto tiempo. Si nos vamos a la vida y los distintos roles, incluso a nuestro ritmo de vida, se dice que más o menos cada 7 años nosotros experimentamos una crisis como seres humanos. Y si nos vamos a las distintas décadas, ¿verdad? Hablamos de la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, y así distintos tipos de crisis. Pero si nos vamos al contexto mundial, hay crisis financieras, hay crisis políticas, hay crisis ambientales, hay distintas crisis. ¿Pero qué es una crisis? Bueno, es una situación digamos que no está no logramos predecir, que viene de manera fortuita, que ocurre sin que nosotros la podamos ver venir. Entonces hay algunos autores que hacen referencia, y por supuesto que sí, voy a citar algunos autores con respecto a la crisis, porque esto nos va a poner como en contexto de cómo se ve una crisis, cómo ven distintos autores la crisis, y hay algunas cosas interesantes que decir acerca de la crisis, ¿verdad? Ok. Ya voy a... Sí, crisis... Un momentico aquí... Bueno, para hacer mención a la crisis, según autor, mira, según varios autores, la crisis es un síndrome agudo de estrés caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia de continuidad psíquica y por la respuesta activa ante un proceso de cambio. Entonces, una crisis es una situación donde hay una ruptura de nuestra cotidianidad. Hay una ruptura y eso afecta de manera psicológica, y también afecta nuestra rutina, nuestro día a día. Pero según Freud, la crisis, ¿verdad? Para el psicoanálisis, la crisis es ante todo crisis de lo simbólico y en consecuencia manifestación de lo real, de un real desordenado sin ley. Es decir, que la crisis, según este psicoanalista, hace referencia a un desorden, como a cierto caos. Decir, o sea, que la crisis entonces es vista como un caos, y si nos vamos... Es desorden, la crisis es un desorden, hay una ruptura
de cierta línea que nosotros llevamos en la vida, de cierta habitualidad, de cierta cotidianidad, ¿verdad? Como somos seres de hábitos y de costumbres, se rompe esa línea habitual y entramos en algo inesperado, algo que no nos esperábamos. Como por ejemplo, y bueno, aquí también es importante referirme a el autor que Fernando ha hecho referencia, que es Taleb. Él dice que la crisis la compara como, hace una metáfora como la aparición de los cisnes negros, que fue un evento inesperado. Estamos acostumbrados a los cisnes blancos, a ver los cisnes blancos. Entonces, cuando llegó la aparición de los cisnes negros, ¡wow! O sea, un evento inesperado. La crisis es entonces, así simple y sencillo, un evento inesperado para lo cual nosotros no estamos preparados. Por lo tanto, afrontar una crisis requiere de algunos pasos. Buenísimo porque, bueno, por lo menos allí yo coincido, yo quise no, incluso dije, voy a ir con la taza vacía a este live, no voy ni siquiera a recordar conceptos, porque quiero nutrirme de ellos dos. La idea de incluso de esta célula internamente es que nosotros estemos abiertos a nutrirnos de cada uno de ustedes y a su vez ustedes de nosotros, es decir, somos integrantes aproximadamente como 14, estamos activos quizás como 8 o 9 ahorita, que estamos empezando a hacer esto, pero yo quiero estar así, como que no sé nada. Y así lo que más me hizo ahorita clic fue el desorden, Marbella, que tú me traes, porque me cuesta a veces saber si yo estoy en crisis o simplemente tengo una situación de problema que está ahí como que generando algún desequilibrio, pero no realmente una crisis. Y a veces me cuesta diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres somos emocionales, muy hormonales, y a veces, epa. Y a veces entran en pánico, Dios mío, una crisis. En pánico, claro que sí. Sobre todo cuando son situaciones familiares con nuestros hijos específicamente. Entonces, a veces yo digo, ya va, ¿esto es crisis o no es crisis? Porque cuando son profesionales, las mujeres generalmente más rápido resolvemos como que más desde el liderazgo, de saber, intuición y ya. Pero cuando nos tocan esa fibra, entonces no sabemos diferenciar a veces si es crisis o realmente, bueno, hay algo que se está alterando, pero tranquila, porque todavía no está en desorden. Entonces me gusta esto, poder yo hacerme una pregunta, voy a hablar como por mí. Si yo voy a identificar una crisis, lo primero creo que me voy a preguntar es, ¿realmente todo está en desorden o hay un pequeño desequilibrio, no? Yo por allí pudiese sentirme un poquito más tranquila para diferenciar. Cuéntame tú, Endri, ¿cuál es tu caos? Exacto, Marbella, caos, que realmente está al tope. Mira, Cuéntame, Endri. Eso que tú acabas de decir es muy interesante e importante porque pudiéramos decir que la crisis pudiera ser de algo muy personal. Como tú lo dices, de repente las mujeres por su condición emocional bella y preciosa, toman las cosas así como que más sentimentales y entonces entran en crisis. Pero realmente, si tú te pones a ver en una pareja, cuando hay un problema, la mujer de repente entra en crisis por su condición que estamos hablando ahorita, pero a lo mejor el hombre lo ve de otra manera y lo ve, no, pero cálmate, tranquilo. Entonces pudiera ser un pensamiento individual, ¿no? Ahora, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de cosas que supuestamente nos sacan de esa zona de confort. Pudiera ser una crisis, mira, la muerte de un familiar cercano, de repente en una pareja, el hombre es el que trabaja, la mujer no trabaja, y de repente por X un accidente se muere el hombre. Oye, eso es una crisis porque, o sea, se está moviendo todo. O sea, te toca trabajar, te toca resolver, te toca hacer cosas que no estaban planificadas en ningún momento. Entonces ahí es donde hay que sentarse con cabeza fría, que es difícil, por supuesto que es difícil, no es nada, pero no es nada imposible. Entonces sentarse todo esto. Pudiéramos hablar de una crisis dependiendo del país donde te encuentres, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, intervienen todos los bancos. Oye, los tres, como decimos allá en Venezuela, las tres lochitas que la tenía en ese banco, Dios mío, o sea, es una crisis en su momento, muy regional, muy local, ¿no? ¿De qué otra crisis pudiéramos hablar? Pudiéramos hablar de una catástrofe natural, que de repente no se espera, y entonces tú dices, wow, o sea, hay cosas que se escapan de tu mano,
¿verdad? Tranquilamente, entonces pudiera ser una crisis. Lo mejor de todo esto es tratarse de calmar. Pero ya vamos a hablar de esos tips que podemos trabajar en momentos de crisis. Pero la crisis pudiera ser así, como te estoy diciendo, algo muy personal, puede ser grupal, puede ser social, puede ser tu comunidad, o sea, pudiéramos hablar de diferentes latitudes que puede tener una crisis. Pero siempre te va a mover el piso, Y definitivamente. una pregunta, ahorita que trajiste el ejemplo de las parejas. Por ejemplo, hay un psicólogo que a mí me encanta que sigo, que una vez dijo, estoy recordando, que dijo que hay parejas que no saben que están en crisis y no pelean. O sea, viven su vida, Oye, parecen compañeros, pero no saben que están en crisis. Eso puede pasar, que la crisis no nos percatamos de que estamos en crisis. mira, sonaría como algo así, novelesco, ¿no? Algo así como que imposible, pero mira, en este mundo todo puede existir. Una pareja que sea igual, sería difícil de conseguir, pero no es imposible, como estoy diciendo. Entonces no se dan cuenta que están en crisis y siguen su vida. Yo creo que esa sería la pareja ideal, ¿no? Que no saben que están en crisis y a pesar de que se le está viniendo el mundo encima, de una manera muy calmada. Como te estaba diciendo anteriormente, es una percepción muy, muy personal y que los dos sean así es difícil. Normalmente, tú sabes que polos diferentes se atraen, ¿no? Polos iguales se repelen. Entonces, normalmente siempre hay ese equilibrio, ¿no? Debería de haber un equilibrio. Bueno, este de repente es más, entra más en pánico, el otro es más calmado, el otro es más racional, el otro es más sentimental. Entonces, Claro. Yo considero que en eso debe haber un equilibrio y debe haber la armonía, ¿no? Para que pueda Por supuesto. todo ser. Y con respecto a esas otras palabras que pudieran parecer crisis, que hemos conversado en el grupo nosotros, como por ejemplo, problema, situación, bueno, caos, ya sabemos que lo están ya definiendo como crisis. Pero por ejemplo, Alexia, que es una gran coach también y trabaja el término de, digamos, el área de la crisis, pero organizacional es más que todo. Está la incertidumbre y está un montón de sinónimos que trajimos ese día a relucir. Por ejemplo, la incertidumbre, cómo se parece o no se parece a la crisis, cuál es la diferencia que ves. Mira, normalmente las crisis, desde mi punto de vista, las crisis son como más fuertes, ¿no? La incertidumbre es que se puede, por ejemplo, ahorita, oye, se me fue la electricidad, wow, o sea, es una incertidumbre que entra en el momento, tratas de resolver todo eso. Yo considero que la incertidumbre es como que pudieras resolverlo de una manera un poquito más inmediata, ¿no? Hay incertidumbre, de repente te falta información referente a ese problema o a esa crisis, entonces te falta información, entonces te dice, mira, vamos primero a investigar realmente qué es lo que sucede, porque de repente puedes entrar en pánico y sencillamente era una tontería. Entonces primero hay que, como que dice, canalizar esa parte y decir, bueno, vamos a buscar información, vamos a ver qué es lo que pasa, por qué sucede, cómo sucede, si la información que estás obteniendo realmente, valga la redundancia, es real, porque puede ser ahorita, tú sabes que en internet hay muchos falsos que de repente te asustan. No, que mañana se va a acabar el mundo, no, que va a haber una catástrofe, no, que el dólar va a caer, no sé qué más. O sea, te dicen una serie de cosas que estás bombardeado todos los días de información falsa. Fíjate entonces, que incluso, perdón, termina la idea. No, incluso siempre recomiendo, hay que buscar la fuente de la información y no dejarse llevar por una sola información, sino por varias. Yo tengo amistades que me llaman, mira, ¿supiste que tal y tal cosa? Oye, no me parece lógico. ¿Y de quién lo dijo? No, lo dijo fulanito, lo dijo. Ah, ok. No, bueno, mira, yo te recomiendo que busques por otro lado porque eso... Y entonces me da risa porque hay muchos compañeros, muchos colegas incluso, que a veces me llaman y me hacen una consulta y yo les salgo con otra cosa y me dicen, oye, yo sabía que ustedes iban a salir con algo. Tú todo el tiempo ves las cosas positivas, todo el tiempo ves las cosas, le buscas la vuelta, que cosas que de repente no la ven los otros y de repente yo la veo, pero yo hago así como la casa de Oaris, creo que se llama, que tú ves la cosa desde otra perspectiva y me siento por allá y la veo de otro lado y voy encuadrando, así como hacen los artistas, ¿no? Que están buscando de repente el mejor cuadrante. Ah, bueno, ahora sí. Entonces siempre tengo, gracias a Dios que he desarrollado esa habilidad
No siempre acertamos, por supuesto, no somos seres perfectos completamente, pero sí, siempre le estoy dando la vuelta a las cosas y la veo de otra manera. Y fíjate que, bueno, el propósito de estos live no es realmente hacer clases ni sonar expertos. Al contrario, incluso seguramente en algún momento podemos invitar a Alesia y a cualquier otro de nuestros colegas, amigos que conocemos. Porque lo que queremos es debatir y crear conceptos juntos, crear realidades en función de lo general y no lo particular, sino ir viendo un poco más, abriendo nuestros horizontes para ver otros paradigmas, ¿no? Y por lo menos a mí siempre me han explicado que la crisis genera incertidumbre, y pudiéramos ver la primera relación entre crisis y incertidumbre así. Pero también la incertidumbre, que no necesariamente lo hace, pero pudiera que desencadene una crisis, si tú no sabes manejar la incertidumbre, que es lo que estoy resumiendo incluso de lo que tú me estás dando ahorita a entender. Si yo no manejo toda esta parte positiva que tú trabajas muy bien y que a veces también hasta te puedes aislar, te puedes permitir aislarte para no generar crisis, bueno, la incertidumbre se quedó hasta ahí, la incertidumbre. Pero en la crisis, cuando ya estás en crisis, juro, debe haber incertidumbre. Para mí es lógico que haya una incertidumbre, porque cuando estaba la pandemia, bueno, todo el mundo tenía incertidumbre. Cuando, sí, no, y no te deja pensar, no te deja pensar. Exactamente. Y cuando, vamos a poner el caso contrario, que voy a traer a Venezuela, porque los tres somos venezolanos, pero cuando venían las elecciones hay incertidumbre, pero no había crisis. En el momento en que estábamos en pleno desarrollo no sabíamos, es una incertidumbre. Entonces puede desencadenar crisis, sí la puede desencadenar, pero no necesariamente. Pues eso también digo que he aprendido de Alesia, he aprendido de otros autores que manejan con experticia la crisis. Yo solo me trato de nutrir porque aprendí de la crisis, más digamos que no me dedico a explicar sobre la crisis. Mira, Marbella me está diciendo la ventana de Joari, exactamente. A veces yo me acuerdo de ciertas teorías, pero vamos a decir el nombre y apellido no me lo sé. Gracias, Marbella. Entonces creo que la crisis, el saber diferenciar allí eso, crisis, incertidumbre, desafío. Ayer hablábamos sobre la palabra desafío y a veces no es que estoy desafiando, eso no necesariamente es una crisis. Puede implicar que la crisis te haga desafiar cosas, pero un desafío no llega a un nivel de crisis. Es decir, poder diferenciar el tope de lo que te está pasando que te afecte para saber si estás o no estás en crisis. Y creo que es uno de los principales pasos antes de decir, bueno, lo que debes hacer ante una crisis es, ¿realmente estás en crisis? Sí, yo creo que, fíjate que la misma Alesia nos había hecho esa pregunta, ¿no? De diferenciar la crisis y incertidumbre. Siempre va a haber la incertidumbre, siempre va a haber la pregunta, ese signo de interrogación en la cabeza, de, oye, ¿será que va a salir bien? ¿Será que va a salir mal? ¿Será que puedo hacerlo así? ¿Será que puedo hacerlo? O sea, siempre hay yo siempre digo que hay esa batalla mental, ¿no? Del angelito blanco, del angelito negro, o sea, pudiéramos colocarle cualquier cantidad de figuras, pero siempre va a haber una incertidumbre. La idea es tú estar bien preparado, tener buena información, tener ciertas herramientas, hacer los pros y los contras. O sea, tienes que basarte en varias herramientas, como dice, por supuesto, porque todo esto va a concadenar o te va a decidir a una toma de decisión. O sea, voy a invertir, voy a retirar, voy a irme, voy a quedarme. O sea, siempre va a haber una toma de decisión, porque en cada incertidumbre y en cada crisis tienes que tomar decisiones. Tal vez que de repente... El no tomarla ya es tomar la decisión. Exactamente. El no tomarla, incluso dice, no, yo me voy a quedar quieto, voy a esperar. Bueno, tomaste una decisión de quedarte quieto, posiblemente al día siguiente todo se normalice, todo se acabe, y entonces tomaste una buena decisión. Pero siempre vas a tener que tomar una decisión y te vas a tener que basar en todo esto, en la información, en los pros y los contras, lo positivo y lo negativo, qué pasaría si pasa esto, qué no pasaría si no lo hago. O sea, tienes que valerte de muchas herramientas para tomar esa decisión. Claro. Pero siempre vas a tener que tomar. Marbella, ¿qué otra palabra tú has podido pensar que se confunda con crisis? Bueno, se confunde con crisis por ejemplo, cuando la gente dice hay una adversidad, hay un problema, hay un reto. Eso es algo circunstancial, es algo eventual,
pero yo estaba pensando mientras ustedes estaban hablando en que cuando nos referimos a crisis es algo improbable, impredecible, o sea, es algo que, y hay tres cosas bien importantes, y yo tomé nota por aquí, que podemos considerar para saber si estamos en una crisis. Y el primer aspecto es, tiene tres componentes. El primero es que es algo atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de lo habitual, lo que yo dije al principio. Estamos transitando, como somos seres de hábitos y costumbres, podemos tener ciertas eventualidades, pero esas eventualidades o momentos circunstanciales los podemos llamar retos, desafíos, circunstancias adversas, problemas, todos esos términos. Pero cuando ocurre esto que es totalmente atípico y se encuentra fuera de lo que habitualmente manejamos, porque de lo que habitualmente venimos viviendo, y no podemos apuntar a la posibilidad de que ocurra. Por ejemplo, un hecho que se escapó de lo habitual. Si lo vemos desde el punto de vista positivo, nadie se imaginó que esto que tenemos en la mano, un teléfono celular, iba a sustituir tantas cosas como las cámaras, ¿cómo se llama? Podemos escuchar música, o sea, inclusive hasta las mismas computadoras, porque de repente podemos hacer muchas cosas, googlearlas desde nuestro mismo teléfono y hacer investigaciones desde nuestro mismo teléfono. Entonces, nunca nos imaginamos y tampoco nadie pudo prever, por ejemplo, el éxito de Google o la aparición de la Internet, o un hecho que no fue positivo y tampoco nadie pudo predecir, y fue una crisis, generó una crisis, fue lo que ocurrió en el año 2001 contra el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, eso originó una crisis, era algo que se escapó de lo habitual. Nadie pudo, o sea, eso no estaba dentro de la probabilidad que ocurriera. Alguna otra cosa es que puede apuntar... Que te interrumpa, ahí lee justamente lo que está colocando Alesia, que dice, de un huracán genera incertidumbre. Y una situación de caída de la bolsa genera crisis financiera. Hay una buena distinción. Claro. Mira, otra cosa, otro aspecto de la crisis es que tiene siempre un impacto externo. Hay un gran impacto externo. Hay no solamente impacto a lo interno, sino hay un impacto externo. No solamente me puede estar afectando a mí, sino que está afectando lo externo, está afectando el contexto. Claro, entonces, ese tipo de crisis, ese tipo de caos, es un caos que no lo podemos prever. No es tan predecible como resolver nuestras propias situaciones, nuestros propios retos y desafíos. Y hay un tercer punto que es, a pesar de su estatus atípico, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones para su ocurrencia después del hecho, haciéndolo explicable y predecible. Y bueno, y como las consecuencias siempre suelen ser catastróficas, porque como lo está diciendo ella, un huracán, por ejemplo, el huracán que acaba de ocurrir, que acaba de pasar en Estados Unidos, generó graves consecuencias. Eso generó una crisis que se puede evidenciar a lo externo, y una crisis de grandes dimensiones. Entonces, cuando estamos frente a una crisis, yo lo resumo, cuando no lo teníamos en el radar, no es predecible, no es probable y no tenemos las respuestas inmediatas para solucionarlo. Comenzamos y además nos sentimos sumamente incómodos porque empezamos a sentir, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué puedo hacer? Y empiezan todas las alarmas a encenderse y, por supuesto, hay estrés. Eso también es un detonante. Inmediatamente aparece el estrés, aparece la fatiga, aparece la incertidumbre, me va a generar cierta ansiedad porque estoy caminando por un camino no conocido, estoy caminando por un camino totalmente desconocido.
totalmente desconectado. Buenísimo, Marbella. Y fíjate que lo primero que, cuando dices estrés, lo primero que pasa cuando nos damos cuenta de la crisis es que viene un pensamiento. Viene un pensamiento, vienen 2, vienen 3, vienen 4, y luego viene el pensamiento, sale de nuestra boca y vienen las palabras. Entonces, ¿qué me digo? ¿Qué le digo al otro? ¿Cómo le hablo al otro? ¿Cómo reacciono ante el otro por todo lo que estoy atravesando como crisis? Y justamente es lo que queremos entonces abordar desde la célula de comunicación antifrágil, que vamos a estar compartiendo con cada una de las personas que nos sigan y que luego vamos a ir expandiendo gracias a un proyecto que va realmente escalando, que esperamos que llegue a corto plazo. Estamos estableciendo para nosotros corto, pero es un mediano plazo de 6 meses, que podamos estar ya haciendo una presencialidad con esto, en comunidades, en otros entornos. Marbella ya tiene tiempo en esto, y sé que Hendrik también. Vamos a estar junto a otras personas llevando estos conceptos, no para dar clases, repetimos. Nosotros no vamos a estar dando, sí vamos a ofrecer talleres, pero esto es primero una forma de acercarnos a los conceptos con los que hemos crecido, para ver qué creencias hay, para ver qué patrones traemos en cuanto a lo que es comunicación. Pero primero quisimos abordar la crisis, porque si estamos ofreciendo nuestro pensamiento sobre lo que es la comunicación antifrágil y una forma de accionar en lo que sería la oratoria y comunicación antifrágil, bueno, queremos saber la base que nos hace sustentar esto, que es saber cuándo hay crisis, saber cómo afrontarla, saber diferenciarla de lo que es adversidad, como se nombró hoy, de lo que es desafío, de lo que es incertidumbre. Y son varios conceptos que podemos ir uniendo para que cada una de las personas que están viendo esto diga, oye, es verdad, a mí me ha pasado esto, pero entonces fíjate, no es relativamente una crisis, quizás es una adversidad, o sea, estos momentos estoy pasando algo duro y difícil, no es crisis, quizás es adversidad, porque si lo estás transitando realmente, entonces no está totalmente en caos, no está algo como parado, ¿no? Lo estás transitando, estás llevando. Ahora puede ser que entonces sí estés en una crisis y por ende hay adversidad, hay incertidumbre, hay un montón de cosas, hay estrés, como todo lo que nos nombraron hoy acá las 2 personas que me están acompañando. Estoy muy feliz de haber compartido esto, de haber iniciado ya hoy con un buen live, con un buen contenido. Sé que vamos a hacer algo con un propósito mayor para nosotros, para los demás, y que cada comunidad nos pueda aportar, como lo hizo Alesia también. Vamos a tener invitados para esto, entonces, bueno, Marbella, por supuesto, y Hendrik tienen la libertad completa y hasta la obligación de buscar invitados para que nosotros podamos conversar con personas que ya tienen otros conceptos, quizás otra perspectiva o aportes innovadores y estén en algunas tendencias que nosotros todavía no manejamos. Como por ejemplo Alesia, por supuesto, yo estoy allí, siempre pensé, porque Alesia maneja lo que es la gerencia en tiempos de crisis, y sé que tiene un contenido maravilloso, y posteriormente cuando vayamos a hablar de ya la parte organizacional, Alesia nos puede aportar muchísimo. Entonces, bueno, hoy quedamos con esto por acá, vamos a despedirnos para luego tener el siguiente live dentro de 2 semanas aproximadamente, o la semana que viene, por ahí está por confirmar. La que viene el lunes, ¿no? La semana que viene tenemos donde vamos a comenzar a hablar. Antes de despedirnos, quisiera dar un último tips. Y es que no le tengan miedo a la crisis, no les tengan miedo a los problemas, no les tengan miedo a la incertidumbre, porque eso puede ser algo desafiante y es una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejorar, una oportunidad de ser otra persona. O sea, todas estas crisis siempre traen cosas buenas. Entonces no veas la parte mala, sino sencillamente hay que buscarle la parte bonita, la parte buena, de que no vamos al piso, de repente te tienes que mudar, tienes que cambiar de pareja, tienes que ponerte a trabajar, tienes que ponerte creativo y haces un emprendimiento. O sea, hay muchas cosas que pueden salir de esta incertidumbre o de esta crisis. Así que hay que aprovechar las oportunidades. Sí. Gracias, Marbella. Vamos a estar informando a través de la red global de facilitadores quiénes son estas personas que están integrando la célula de comunicación integrada, de comunicación antifrágil, a qué se dedican, qué han estudiado, por qué hablan lo que hablan, ese sustento que traen y qué le pueden aportar a esta comunidad. Así que, bueno, por los momentos virtual, y luego seguramente vamos a poder incursionar un poco en la parte presencial para unir un poco todos los esfuerzos, unificar esfuerzos que estamos haciendo. Gracias, chicos, por estar acá. Gracias por decir que sí. Un gustazo. Antes de cerrar, a mí me gustaría decir algo breve, y es que, bueno, primero lo del Cisne Negro es un libro de Taleb,
que escribió en el año 2007, y hay una frase que a mí me encantó y tomé nota: el cisne negro representa una metáfora de algo impredecible y muy extraño, pero no imposible. Eso no es imposible. ¿Y qué hacer entonces cuando ocurre una crisis? Bueno, número uno, desde mi experiencia, aprender a estar cómodo en lo incómodo. Eso es algo que en los últimos años yo he puesto en práctica en mi vida, el poder estar, aprender a caminar cómoda, sentirme cómoda en lo incómodo. El poder de la aceptación, experimentar la aceptación, no como algo que me resigne, sino como aceptar que el cambio es una constante en la vida mía y en la vida de todos. La vida es cambiante, nada permanece invariable, y también aceptar que la vida es movimiento y acción. Eso es algo que yo me digo a diario y constantemente lo comunico, ¿verdad? Porque en el mundo del lenguaje se construye la realidad, por eso estamos en la célula de comunicación. Entonces la vida es movimiento y acción. Nuestros órganos se están moviendo constantemente y se están transformando. Entonces, si yo me adecuo a esa frase, a esa premisa de vida, también aprendo que mi vida es un constante movimiento y accionar para transformarme, para cambiarme, para adaptarme. Y bueno, y hay una frase mía que la regalo, es: hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer en momentos de crisis, en momentos de retos, en momentos de desafío, incluso en momentos en que estamos tranquilos. Siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, y justamente bueno, quería... lo que hay que hacer es lo que queremos compartir, que a nosotros nos ha funcionado, que le ha funcionado a otras personas, porque hoy Marbella sabe lo que hay que hacer, hoy Endri sabe lo que hay que hacer, hoy Lorena cree saber lo que hay que hacer. Pero no todo el mundo sabe lo que hay que hacer, y por eso es el propósito de esta célula. Así que si estás interesado en nutrirte de otras experiencias, de otros conocimientos, de otras perspectivas con respecto a la crisis y qué hacer cuando estás en crisis, o cuando estás en adversidad, o cuando estás en incertidumbre, únete a este tipo de live que vamos a estar haciendo constantemente. Está pendiente de las redes de Endri, de Marbella, la mía y la de la célula, para que podamos compartirte las fechas en que vamos a tener los live y el material que tenemos preparado para ti junto a las actividades. Gracias, chicos, les abrazo enormemente y nos vemos en otra oportunidad.